Bonjour. No tenemos ninguna duda en cuanto a la cronología relativa a las fechas de 1874, 1914, 1918 y 1925. El fracaso de las predicciones de 1914 de la Watchtower para el final de este sistema y la muerte de Russell dejó sus seguidores en desorden. Rutherford se convirtió en el nuevo presidente de Watchtower. Fue capaz de volver a encender urgencia en los seguidores restantes, anunciando a través del discurso público en febrero 18 que el mundo ha terminado. Millones que viven ahora pueden no morir. En marzo el título fue cambiado a lo más convincente. El mundo ha terminado. Millones que viven ahora nunca morirán. Este libro introdujo la predicción de Rutherford de que la resurrección terrenal comenzaría en 1925, comenzando con los hombres fieles de la antigüedad como Abraham, Isaac y Jacob. Por supuesto, tomará algún tiempo para que las cosas estén en orden tras el gran estrés entre ahora y 1926. Puede ser de 10 años o más antes de que su casa esté arreglada, incluso si toma un rato más largo. Usted habrá asegurado los servicios de los mejores decoradores. Algunos de ellos solían ser enterradores. Su experiencia como enterradores les preparó para convertirse en decoradores con muy poca dificultad. Si alguien entiende, gracias para decirlo en los comentarios. Este es en el camino al paraíso. El año 1925 es una fecha definida y claramente marcada en las escrituras, incluso más claramente que la de 1914. Un testarudo de prima calidad este Rutherford. En el libro El arpa de Dios, no te sorprenderá de ver que la publicación de 1921 difiere algo de la de 1928. A pesar de que hay demasiadas cosas idiotas para ser enumeradas aquí, es muy interesante leer que la carnicería total como profetizada hoy no lo era. Cuando estos grandes milagros comiencen a realizarse en la tierra, entonces el más escéptico, habla de mí, es de esperar, creerá que el Señor Jesús reina. En la página 333 describe la promesa de Dios a Noé de nunca más herir a todo ser viviente, como la prueba que Armagedón no resultará en una gran matanza humana. Los primeros estudiantes de la Biblia creían que la mayoría de la gente del mundo sobreviviría al Armagedón. Los estudiantes de la Biblia entendieron que la gente que vivía entonces, el hombre en general, tuvo la oportunidad de sobrevivir en el tiempo de la restitución y que luego serían educados en las exigencias de Jehová. Si fueran obedientes, gradualmente alcanzarían la perfección humana. Si fueran rebeldes, con el tiempo serían destruidos para siempre. Después del fracaso de 1925, Rutherford descartó casi todas las predicciones de profecía del tiempo de Russell. Además, declaró que entre 1918 y 1919 Jesús limpió la sociedad Watchtower
en efecto implicando que el tiempo de Russell era uno de inmundicia. ¡Qué buen hombre este Rutherford! ¡Qué cristiano! Pero bien, tenía una excusa. Russell llevaba barba. Finalmente, en 1935, la gran multitud fue trasladada del cielo a la tierra para convertirse en los únicos supervivientes de Armagedón. ¿Cómo es que los testigos de Jehová nunca leyeron las partes de la Biblia que explican que Jesús murió para toda la humanidad, incluso para los impíos? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La atalaya no te deja el dudo. El eslogan de millones que viven ahora nunca morirán se aplica solo a la gran multitud de otras ovejas mencionada en las Escrituras, en Apocalipsis, etc., cuyo destino es un paraíso terrenal. Este punto de vista no puede ser justificado por la Biblia, pero es una manera eficaz de prevenir la defección. Como atea no me importa, pero los espectadores de mis videos son principalmente cristianos que pueden ser aliviados al aprender que las enseñanzas de la Watchtower sobre la destrucción de la humanidad no son bíblicas, sino políticas. Mientras Rutherford se acercaba a sus últimos años, escribió cada vez más directamente que el fin estaba a punto de suceder, incitando la publicación de los artículos que incluían temas sobre por qué el matrimonio y traer hijos al mundo debían ser pospuestos hasta después de Armagedón. En 1941, el libro Niños fue publicado discutiendo tales cosas. La atalaya resumió la atmósfera después de la publicación del libro. Recibiendo el regalo, los niños lo aferraron a ellos, no un juguete o un juguete para placer ocioso, sino el instrumento provisto por el Señor para un trabajo más efectivo en los meses restantes antes de Armagedón. En 1941, Armagedón debía tener lugar mañana por la mañana. Pero el tiempo pasó. No voy a hablar de 1975. Es tan conocido este fracaso que tendría la sensación de matar un cadáver. 2000 no fue declarado ser el final, pero había fuertes indicios de que sería imposible que Armagedón no llegue antes de 2000. En breve, dentro de nuestro 20º siglo, la batalla en el día de Jehová comenzará contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Estaba instalando las bases para una obra que se completaría en nuestro siglo XX. La atalaya de 1989 usó el término en nuestro siglo XX en la revista, pero esto fue cambiado a en nuestros días por el volumen encuadernado. ¿Algo de realismo? La atalaya dice que el estándar por el cual juzgar a un mensajero es si sus mensajes se hacen realidad. Jehová es el gran identificador de sus verdaderos mensajeros. Los identifica siendo realidad los mensajes que entrega a través de ellos. Jehová es también el gran expositor de mensajeros falsos. Y prueban que tienen un buen sentido de humor.
A través de los siglos, desde los días de Jesús, tantas predicciones no cumplidas se han hecho que muchos ya no se toman en serio. ¿Qué? ¿De verdad?